Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Planteamos esta pregunta porque la firma del pacto por la ciencia y la innovación en Canarias fue reciente. Tuvimos la oportunidad de asistir al mismo y creo que fue un hito importante en el que al final pues, los distintos representantes del mundo de la ciencia en Canarias, en las instituciones públicas, en los ámbitos educativos, pero también de la sociedad en general y de manera muy especial en el ámbito del sector privado, eran capaces de sellar un pacto, una alianza para avanzar en Canarias creciendo y promoviendo la ciencia de manera importante. En ese pacto había tres elementos que podían ser motores y digamos lo que sustentaban el espíritu y la necesidad de un pacto de estas características. La diversificación de nuestra economía. Estos días, precisamente, en el Pleno hablábamos de manera específica sobre la diversificación en Canarias, pero cuando lo llevamos al ámbito de la ciencia, esto lo que nos va a permitir no solo es diversificar, más allá de nuestro principal motor económico, que es el turismo, sino hacerlo en actividades con un alto valor añadido. Un segundo elemento es la posibilidad, a partir de ahí, de esa diversificación a través de la ciencia con un alto valor añadido, de generación, por tanto, también de economía y a través de ella de puestos de trabajo. Puestos de trabajo, por cierto, generalmente bien remunerados, con altas retribuciones, cuestión que también para nosotros creemos que es un elemento esencial. Y además de manera muy específica, y hablaré de ello ahora a continuación, porque permite sobre todo a la gente joven que está formándose, que ha terminado de formarse en los últimos años, tener una oportunidad de en su tierra poder desempeñar aquello que le apasiona, que le gusta, lo que es bueno, y no, desgraciadamente, como ocurre en ocasiones, pues formarse con nuestros recursos aquí y tener que verse obligado a desarrollar ese conocimiento fuera de aquí. Y por último, la viabilidad también del tejido empresarial tradicional. Y esto que puede parecer que no tiene mucho sentido, lo tiene todo. Es decir, pensar hoy en día, en el mundo en el que nos movemos, de globalización permanente, de una competitividad extrema, donde las nuevas tecnologías son fundamentales, donde la digitalización ya es no algo opcional, absolutamente prioritario, y de ahí los fondos europeos dirigiendo claramente en ese sentido, el comercio tradicional, el tejido empresarial tradicional tiene que estar absolutamente de la mano también del ámbito de la ciencia. Esto ya no va solo de aquellas empresas de biotecnología y de esas cosas a veces extrañas que nos resultan pues, lejanas al día a día en nuestro tejido empresarial tradicional. Todo lo contrario. Este debe también de estar de la mano. Pero para que la competitividad avance en este sentido depende también de la predisposición a la innovación. Este concepto aparece en el Pacto por la Ciencia. Y es un concepto que a mí me llamó la atención cuando hablamos de predisposición a la innovación, porque en ocasiones hemos estado en el polo opuesto, casi de rechazo a la innovación, miedo a lo nuevo, así me ha ido bien, así me quedo, y porque quizás ha habido una poca cultura, digamos, en el ámbito de valores, de la importancia, de lo que puede aportarnos la ciencia aplicada al final, al día a día, de nuestra vida, de nuestras empresas, de la administración pública también. Vuelvo y reitero, tenemos esa visión de la ciencia y creo que es uno de los grandes objetivos a través de este pacto de desmitificar que la ciencia no es una cuestión de unos pocos privilegiados y además dirigidos a algunos sectores muy específicos y de altísima tecnología, muy alejados del día a día. Todo lo contrario, tiene aplicación absolutamente, prácticamente en todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Decía que uno de los elementos para mí fundamental de este pacto es finalmente ser capaces, a través de esa generación de las condiciones, de la retención de talento, sobre todo de la gente joven en nuestra tierra, pero para eso es fundamental la creación de talento. El talento no es algo innato, que bueno, pues uno nace con él o sin él. En algunas características puede tener alguna condición mejor o peor, pero fundamentalmente se va creando socialmente, en el ámbito familiar, pero también a través del ecosistema del que nos vamos dotando. La educación ahí y, sobre todo, a través de las políticas públicas potentes para que todo el mundo pueda acceder a través de las becas, para que puedan acceder al sistema educativo en todas sus etapas, culminando, si es necesario, en el ámbito universitario.
Y para eso hay tres elementos que entendemos que son fundamentales para crear ese ecosistema. Por un lado, el incremento de recursos, ahí vendría la primera pregunta, sobre todo ahora que vienen los presupuestos, ver la captación de recursos, pero no solamente de los recursos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Aparece en el marco del pacto, digamos, la generación de estructuras para captar recursos existentes y además enormemente importantes en cuantía también de la Unión Europea y de otras instancias en materia de innovación. Crear todo un sistema de I+D+I y como decía antes también, pues generar una cultura importante y una focalización en las personas. Vaya y ahí concluyendo. finalizo ya. La ley de ciencia también puede jugar un papel importante. No voy a extenderme porque además la siguiente pregunta irá en ese lado, pero contribuirá, por ejemplo, a que los científicos jóvenes no tengan que ser becarios, que prácticamente no cobren nada, sino que dignifiquen su espacio. Termino ya. Creo que tenemos una oportunidad importante en nuestra tierra. Aquí ya sí que no hay excusa de que como somos un territorio alejado, territorio insular, no tenemos muchos recursos materiales o de determinadas características. La ciencia, el único límite es la imaginación, es la capacidad de nuestra gente, pero obviamente a través de recursos, de medios, de ese ecosistema que hemos hablado para que se produzca y se favorezca. Muchas gracias. Turno ahora para la señora consejera. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Yo quiero empezar agradeciendo nuevamente a todos los partidos políticos firmantes del pacto. Yo creo que fue un trabajo de consenso, hubo aportaciones, acordamos y eso permitió que todos los partidos estuviesen presentes en esa firma. Otra pata muy importante del pacto, porque estamos hablando de poner la investigación y la innovación como palanca de la transformación, aprovechando los recursos europeos, pero aprovechando también nuestras capacidades y potencialidades. Y siendo, evidentemente, las universidades, que son la casa del conocimiento, una pieza fundamental, pero nos parecía clave incorporar al empresariado también a este pacto, a las dos patronales. ¿Por qué? Porque el objetivo que marca Europa es llegar a un 3%, la inversión en I+D+I. En España, el 44% del gasto público, del gasto en I+D+I es público y el 56% corresponde a gasto privado. Pero en Canarias, el 20,3% corresponde al gasto privado y casi el 80% es gasto público. Esto quiere decir que sin la necesaria aportación de la parte privada a la I+D+I va a ser muy difícil, solo desde lo público, ya soportamos el 80% del gasto en I+D+I, que logremos alcanzar esa necesaria convergencia con la Unión Europea. Por eso era importante, y agradezco también aquí a las patronales su voluntad de trabajar conjuntamente con el Gobierno, con toda la sociedad, para ir avanzando en esa aportación a la I+D desde la parte privada. El pacto sigue la línea del pacto europeo, del pacto nacional, a la hora de establecer primero ese compromiso de convergencia. Por otro lado, la gobernanza del ecosistema, es muy importante identificar a los agentes clave, el papel de los organismos de investigación, el papel de la transferencia del conocimiento es muy importante. Fomentar el emprendimiento innovador es algo clave porque estamos hablando precisamente de las empresas más intensivas en conocimiento, más intensivas en tecnología, que aportan un valor añadido, que son las que innovan. E innovar, en definitiva, lo que significa es responder a problemas sociales, a problemas de otras empresas, a problemas medioambientales. Por eso también transformación digital y sostenibilidad son dos conceptos que van de la mano. A veces hablamos de sostenibilidad y de las tecnologías como elementos distintos y al final unas son las que responden también con la tecnología a avanzar en esa necesaria sostenibilidad. Y la cultura de la innovación, las personas, el talento, ¿no? Cómo tenemos que retener ese talento, cómo tenemos también que trabajar orientando vocaciones. Ahora mismo, el otro día en la comparecencia
se daba el dato, ¿no?, de la falta de profesionales que tenemos en Canarias, en España y en el mundo. Así que no pensemos que es un problema solamente nuestro, en las carreras precisamente científicas, tecnológicas, vinculadas a todos esos procesos de transformación. Y si le ponemos clave de género, todavía peor, menos mujeres en estos ámbitos. Pues hay que avanzar porque hay una gran oportunidad a la hora de una creación de empleo, empleo de calidad, y hay que reorientar un poco esas vocaciones, y para eso la cultura de la innovación, de poner en valor, acercar este mundo al conjunto de la ciudadanía, de los estudiantes, las estudiantes, es fundamental para avanzar, ¿no? Se han logrado avances, presentamos la agenda para la digitalización de Canarias, hemos logrado que Europa nos conceda el sello de excelencia en innovación digital con un CD Hub, la primera vez que Canarias cuenta con un CD Hub, ¿no? Y hablamos de captar financiación, pues porque hablamos de los MRR y hay varias vías, fondos que te llegan por conferencia sectorial, ahí digamos no tienes que hacer nada, te lo da el Ministerio, fondos extraordinarios como el de Islas Sostenibles para Baleares y Canarias, donde Canarias ha recibido más, y después en concurrencia competitiva, que tenemos que ir a concurrir, presentarnos a convocatorias con proyectos competitivos junto con otras comunidades autónomas. Y ahí estamos logrando captar importante financiación para Canarias en esta materia. Y la idea es seguir aprovechando todos estos recursos y todos estos fondos, como la nueva línea del RITECH, para conjuntamente con el ecosistema, porque siempre trabajamos con el ecosistema, captar. Y así una reflexión muy interesante, y es una línea que estamos trabajando con las universidades y que, por ejemplo, ahora, de cara al PERTE-CHIP y la propuesta que estamos lanzando, queremos crear una oficina técnica, porque al final quienes están en el conocimiento, quienes están en las empresas, están en su día a día. Tenemos que ayudar a captar fondos, no solamente los que capta la Administración, sino aquellas convocatorias a las que tendrán que concurrir centros de investigación, empresas o colaboración público-privada, tener gente que esté ahí captando esos recursos para que logremos atraer a Canarias la mayor cantidad de recursos en esa línea de apostar por la innovación, por el talento, por el conocimiento, como palancas de transformación, de diversificación, y en la que también los sectores tradicionales, por así decirlo, juegan un papel importante al incorporar esa innovación y pueden traccionar, caso del turismo, ahí tenemos alguna iniciativa interesante que nos puede llevar a convertir también líderes en innovación en este ámbito.